Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda, mi querido Virgo, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Otra cosa, mi querido Virgo, aparte de agradecerte porque son punteros lo que es en mi canal, muchísimas gracias, Virgo. Gracias, 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 gracias de corazón. Siempre me están apoyando, ¿vale? El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a entregar lo que es una predicción. A veces me preguntan y me dicen, Richard, ¿pero por qué no me dice la hora de mi país? Cariño, es que hay tantos lugares que me volvería loco. Puedes entrar lo que es en internet, tú pones diferencia de hora de España, supongamos con Estados Unidos, ¿vale? Y ahí te va a decir, cariño, en internet sale, ¿vale? Todas las comunidades autónomas tienen lo que es el mismo horario. No es como Estados Unidos, que a lo mejor en una parte es otra hora, en otra parte es otra hora, ¿vale? Estados Unidos es grande, Rusia es grande, España es pequeñito, cariño. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Muy bien. He visto tantas imágenes, cariño, con el cuenco de cuarzo. Una de las imágenes, mi querido Virgo, he visto la imagen de una flor. Muy preciosa esa flor. Pero que se acerca a lo que es una abeja y automáticamente sus pétalos, cariño, se cierran, mi querido Virgo. Posiblemente tú, mi sacerdote, mi sacerdotisa, a lo mejor estás conociendo a alguien nuevo, a lo mejor llega lo que es una persona con la cual tú no tenías contacto, o de repente tú estás como muy preocupado, muy preocupada por las amistades o las relaciones, cariño, de tu entorno. Te noto que estás como muy protector, muy protectora, o simplemente estás como un poco desconfiado o desconfiada, mi querido Virgo. Y tus motivos tendrás, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué te digo que tus motivos tendrás, Virgo? Porque eres Virgo y las personas del signo Virgo son muy inteligentes, cariño. A lo mejor ellos, a las personas con las cuales tú le estás advirtiendo o quieres proteger, no lo ven así. A lo mejor piensan que eres una persona que se mete en sus vidas, eres una persona muy controlador, muy controladora, muy desconfiado, muy desconfiada, pero no es así. Simplemente que hay una vocecita interna que te está advirtiendo. Hay algo que te está diciendo, Virgo, cuidado, banderas rojas, esta persona no es lo que piensas. Este mensaje, Virgo, llévalo lo que es a tu terreno. Puede ser, vamos a suponer, a lo mejor si tus hijos están saliendo con alguien, a ti no te convence, o si a lo mejor van a firmar un contrato, a ti no te convence, o si una persona viene a tu vida, no te convence, por algo será. En este caso, sinceramente, porque yo soy una de las primeras personas que digo, no todo el mundo es malo. Yo soy una de las primeras personas. Pero no sé por qué siento, Virgo, que tú estás en tu razón.
No sé por qué a lo mejor tú estás intentando de advertir a una persona, oye, esto es malo, esto es bueno, ten cuidado, no lo veo bien. No, asesórate. Siento que estás por buen camino, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, me salió 2, solamente voy a escoger uno, ¿vale? Listo. Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Si te das cuenta, cariño, aquí la emperatriz en la parte de arriba tiene lo que es el aparato reproductor, que nos hablan de la energía de una madre o de un padre, cariño. Siento, mi querido Virgo, que posiblemente ese amor maternal o paternal te está advirtiendo de que algo está pasando con tu familia, de que algo está pasando con esa persona, con tus hijos, con tu pareja también. Porque aquí hay una energía de protección. Es como que me dice Richard, son mis pollitos, ¿vale? Y yo tengo que protegerlos. Es así, cariño. Lo haces de buena fe. Lo haces de buena fe. El otro mensaje, mi querido Virgo, como tenemos lo que es la carta de la emperatriz, siento que muchos de vosotros posiblemente aquel proyecto, aquel sueño o el contacto que tú estás teniendo con una persona va a haber frutos. Porque aquí tenemos lo que es el aparato reproductivo. Muchos de vosotros, Virgo, si a lo mejor tú estás buscando ser madre o ser padre, que no te sorprenda que esto se concrete ya, cariño. Hay una persona con la cual de repente tú estás lidiando, es una persona que se cree muy especial, se siente como, yo qué sé, la última chupadita de mango. A lo mejor es atractivo o atractiva, cariño, y a ti te gusta, pero esta persona como que lo lleva a lo extremo, como que se siente, yo qué sé, cariño, Tom Cruise, Brad Pitt, no sé, corazón, ¿vale? Pero a ti te gusta. Sinceramente a ti te gusta. A lo mejor me dice Richard, me va lo imposible. También puede ser el caso. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver signos, aparte de la emperatriz que es un Virgo. Por eso que te digo que tú estás en tu razón, porque cuando sale una carta guía, y sale lo que es tu signo, te da toda la razón, Virgo. Si tú sospechas de algo, estás en lo cierto. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Piscis o Acuario, 2 más. Me sale otra vez Piscis o Acuario. Otra vez Cáncer, cariño, estás lidiando con personas de elemento agua. Y me sale lo que es un Leo. Ten cuidado porque son muy intuitivos, son muy intuitivas. Cáncer, Piscis, Escorpio son muy intuitivos. Si tú de repente no se lo dices quizás por respeto, no se lo dices quizás porque no quieres, como se dice, que se arme lo que es un avispero, estas personas ya sospechan que tú sospechas algo de ellos. Sinceramente, son muy intuitivos. Vamos a ver iniciales, Virgo. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa. Iniciales. La letra V, la letra G y la letra L, mi querido Virgo. Un mensaje del tarot Z. A ver qué me dice, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Virgo, parece la imagen inclusive en la Ciudad de México, hay como una torre y arriba hay un ángel, ¿no? Mira, fíjate muy bien, es idéntico, es idéntico, ¿no? Para mi linda gente de México. Pero bueno, si te das cuenta, mi querido Virgo, este personaje está saliendo prácticamente de un incendio, cariño. Y muchas personas también están corriendo por su vida, Virgo. Entonces, ¿qué me dice mi querido Virgo? Tú tienes que defenderte, tú tienes que cuidarte. Y también me dice la ley de la supervisión, ¿vale? La ley de la supervivencia, perdón. ¿Por qué te digo esto, mi querido Virgo? Vamos a suponer que tú en estos momentos estás pasando por un mal momento, porque tenemos una torre. En primer lugar, hay una torre. Hay un bloqueo aquí, ¿vale? Hay una torre.
Pero debajo de esta torre hay muchas personas que se están rescatando del fuego. Arriba de la torre, cariño, hay un ángel. Vale. A veces, Virgo, nos ponemos a pensar, maldecimos, renegamos, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué Dios, esta persona me hace tanto daño? ¿Por qué Dios, esta persona me abandonó? ¿Por qué Dios en este trabajo no me ha ido bien? Siento, Richard, que ya no hay sentido para mi vida. Siento prácticamente que voy a tirar la toalla. Ya no tengo energía. ¿Vale? Por esa torre que hay. Pero encima de esa torre, Virgo, hay un ángel. Hay un ángel. A veces, cariño, Dios, tus ángeles, tus arcángeles, tienen que mover fichas para que esa rompecabezas de tu vida tome sentido, mi querido Virgo, ¿vale? Aunque en estos momentos de repente tú lo veas como una maldición, tú lo veas de repente, cariño, como un castigo, tenías que pasar por esa experiencia para que pueda llegar lo que es a tu vida el éxito, la abundancia, el amor verdadero. Vamos a suponer que tú en estos momentos quieres tirar la toalla, Virgo, porque te has enterado que la persona que tú amas simplemente todo este tiempo te ha estado engañando y tú te sientes derrotado y derrotada. Como ejemplo, Virgo. Entonces, era necesario, mi querido Virgo, que pase esto para que tú te saques la venda de los ojos, aunque duela, aunque duela. Porque imagínate, Virgo, que esto hubiera salido a la luz cuando tú tienes 70, 80 años. ¿Cómo te hubieras sentido, Virgo? Estuvieras pensando, todo este tiempo he estado siendo engañado, engañada. Te hubieras sentido mal, mi sacerdote, mi sacerdotisa. En el trabajo, mi querido Virgo, la ley de la supervivencia. Cuando uno está en una etapa en la cual corre riesgo tu vida, es cuando nosotros, cariño, nos aferramos más a la vida y es cuando nosotros descubrimos nuevos dones, nuevas fuerzas. Mi querido Virgo, vamos a suponer, Virgo, que tú no sabes nadar y te ves en una situación en la cual estás prácticamente en la mar. Se hunde tu embarcación, mi querido Virgo. Tú lo que vas a hacer, te vas a aferrar, vas a intentar como sea flotar. Vas a intentar como sea aferrarte a algo que te mantenga a flote. Vas a valorar tu vida y vas a buscar la forma de aprender cómo nadar en ese momento. Entonces, eso se llama la ley de la supervivencia. Nadie quiere morir, Virgo. Nadie. Aunque tú en este momento te sientas deprimido, deprimida, pero cuando uno está enfermo, cuando uno está en sus últimos momentos, se te va, Virgo, tú quieres vivir. Y esto yo lo he experimentado, Virgo. Yo lo he experimentado. Mira, yo cuando era niño, mi querido Virgo, cuando era muy niño, sufrí lo que es un paro respiratorio porque me dio lo que es neumonía. Hace tiempo, cuando era niño. ¿Vale, Virgo? Entonces, mi querido Virgo, yo me acuerdo que estaba soñando que viajaba por un túnel. Por un túnel. No vi la luz, sinceramente no vi la luz. Viajaba por un túnel a toda velocidad. A toda velocidad. Y entonces, Virgo, yo, en mi conciencia, creo que tenía 11 años, creo. Yo dije, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Yo sabía que estaba enfermo, ¿vale? Dije, esto no es normal. Tengo que despertar. Y me desperté, Virgo, ahogándome. Cuando uno tiene lo que es un paro respiratorio, las uñas se te vuelven moradas, cariño. ¿Será porque no circula la sangre? No lo sé. Las uñas se me volvieron morado. Las venitas de los ojos se me reventaron, mi querido Virgo. Y entonces, Virgo, en ese momento yo grité y dije a mi mamá, me ahogo, me estoy ahogando. Mi mamá estaba al costado. Vinieron los médicos, me pusieron oxígeno, me inyectaron no sé qué cosa y me pude estabilizar. Virgo. Entonces, Virgo, yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo me estaba ahogando, yo me aferraba a la vida. Yo no quería morir, Virgo. No quería morir, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, mi querido Virgo,
Ahora de repente puede ser que tú en estos momentos estás de bajón, estás triste, desmoralizado, piensas que no va a haber una oportunidad para ti, quieres de repente tirar la toalla, Virgo. Pero mientras que tú tengas vida, mi sacerdote, mi sacerdotisa, te comes el mundo. Mientras tú tengas salud, cariño, te comes el mundo. Esto simplemente es un fracaso más. Nada más, cariño, una raya más al tigre. Nada más, corazón. Y esto te hace más fuerte. De tanto caer, Virgo, al final sabes cómo caer y al final tu piel, tu cuero se vuelve ya duro. Ya no sientes dolor, Virgo. ¿Por qué? Porque ya prácticamente has pasado por esa experiencia muchas veces. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿qué te dice el tarot Z? Ha llegado la hora de rescatarse. Ha llegado la hora, cariño, de luchar por tu felicidad, de luchar por tu amor, de luchar por tu vida, Virgo. Porque no solamente en la vida es amor de pareja, amor de hijo, amor de familia, amor propio, Virgo. Si en estos momentos tú sientes que la batalla se ha acabado, no pienses así, porque estoy seguro que algo bueno llega para ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Virgo. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tú lo que tienes que hacer, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que resurgir como el ave fénix, desde tus cenizas, cariño. Dice, el número 14, decir la verdad. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un búho. El búho representa tu intuición, el búho representa también la intuición de ellos, el búho representa lo que es chismes también, cariño, o simplemente comentarios o noticias. Y debajo de ese búho está con su patita prácticamente apoyado en una máscara. Y hay una ventana aquí de oportunidades. El número 14 tiene un mensaje, busca lo que es en numerología, vas a tener lo que es una respuesta. Entonces, para un grupo de vosotros, Virgo, a ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones de ellos o de ellas. Si tú de repente estás saliendo con una persona, te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Para otro grupo, Virgo, posiblemente hay una persona que ha llegado a tu vida y tú te preguntas, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? El otro mensaje, Virgo, muchos de vosotros, posiblemente Virgo, solamente estás esperando que algo se aclare o que algo salga a la luz para que tú te liberes, para que tú empieces tu nueva historia en tu vida. ¿Por qué? Porque la ventanita esta, cariño, es una oportunidad, es volver a empezar otra vez, pero tú estás esperando que algo salga a la luz, porque hay una máscara, Virgo. Hay una máscara. Entonces, Virgo, como el oráculo dice decir la verdad, aquello que tú estás esperando que salga a la luz, muy pronto sale a la luz, cariño. Y muy pronto vas a tener esa oportunidad de empezar desde cero. ¿Vale? Y para bien, Virgo. No lo tomemos como algo negativo, Richard, pero ¿qué hago? Eres inteligente, Virgo. Vas a encontrar la forma de encontrar tu camino. Vamos a continuar, mi sacerdote. Mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene lo que es un vestido rojo precioso y tiene lo que es una espada, cariño. Este personaje, cariño, viene con la espada y empieza a cortar unos arbustos que se están prendiendo. ¿Te das cuenta? Pero este personaje no se quema, Virgo. No se quema. ¿Qué nos quieren decir, mi querido Virgo? El karma, porque tenemos la carta de la justicia. Hay algo, Virgo, que te está consumiendo. Hay algo que te está haciendo sentir mal. Tú estás pidiendo justicia divina. Tú estás pidiendo, cariño, que las aguas se calmen. Porque aquí, fíjate bien, Virgo. Mira, ese arbusto
tiene llamas, pero este personaje con su espada abre camino, corazón. Me están diciendo, Virgo, para aquellos que en estos momentos tú me dices, Richard, no es justo lo que yo estoy pasando, no es justo lo que me están haciendo ellos. El karma viene a tallar en tu vida, mi querido Virgo. La justicia divina viene a tallar en tu vida, mi querido Virgo. Voy a sacar más cartas, vamos a ver. Y tenemos aquí lo que es la carta del Caballero de Bastos. Es un personaje, Virgo, que le llega el karma, que siempre se ha portado de una manera déspota, orgulloso, orgullosa, un personaje que inclusive cree en la magia, un personaje que te traicionó. Pero aún así, Virgo, aún así esta persona, mi querido Virgo, a pesar que a lo mejor le va a llegar pruebas divinas y pruebas del karma, esta persona, cariño, no cambia de parecer. A lo mejor, ejemplo, tú sabes, mi querido Virgo, que vida es vida, ¿vale? Sacerdote, sacerdotisa. Vamos a suponer que esta persona que te estaba haciendo tanto daño, Virgo, que te hacía la vida de cuadritos, que te ponía bloqueos en tu vida, acaba de tener una pérdida. O sea, una persona prácticamente ya no está en este plano terrenal. Como ejemplo, tú sabes que vida es vida. Se supone que con esto, esta persona debería cambiar, debería reflexionar. No, cariño, no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque aquí tiene orgullo, pero está herido, está herida. Vamos a suponer, Virgo, que este personaje, vosotros se han separado. Este personaje se ha ido a la ruina. A pesar de esto, Virgo, no cambia, Virgo. Inclusive de repente te dice que tú eres el culpable o la culpable de sus desgracias. Te acusan a ti, te hacen sentir mal, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, que aunque esa persona en concreto no acepta de que lo que le está pasando es por karma o no acepta su error, cariño, el resto sí lo va a entender. El resto. Vamos a suponer que tú, todo este tiempo, mi querido Virgo, tus hijos te decían que tú eras culpable de un problema, cuando tú sabes que el culpable eran ellos o ellas, su padre o su madre. Pero sin embargo, cariño, siempre han intentado de hacerte quedar mal con tu entorno, corazón. Y esta persona, por ego, por orgullo, no va a cambiar. Pero sin embargo, terceras personas se dan cuenta, Virgo. Terceras personas se dan cuenta que ellos o ellas son malas personas. Esa persona que a lo mejor tú estás dentro de un juicio, esa persona que a lo mejor ha hablado mal de ti, esa persona que a lo mejor te ha calumniado, te ha puesto lo que es en un problema, esa persona no se arrepiente, pero su entorno se da cuenta. Se da cuenta, cariño, que ellos son los malos o las malas. Entonces, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, ya con eso tú has ganado mucho, Virgo. Tú has ganado mucho. Voy a tomar mi agüita que se me seca la boca. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Dice, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa, mi querido Virgo. Vale. Este mensaje de los ángeles del amor, mi sacerdote, mi sacerdotisa, está relacionado para aquellos que a lo mejor están en una relación a la distancia, cariño. O que a lo mejor de repente esta persona ha tenido que viajar por estudio, por trabajo. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que la distancia se va a encargar de separarnos? ¿Tú crees que vale la pena esperar a esta persona? ¿Estará siendo honesto, honesta? ¿Sus sentimientos son reales? Me dice, cariño, que sus sentimientos son reales.
y que deberías esperar esta persona. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, mi querido Virgo. La sincronización. Vosotros, Virgo, tienen lo que es el hilo de la vida. Están destinados para estar juntos, especialmente para personas que tienen a la persona su interés en la distancia. Vamos a ver, vamos a continuar. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, tú vas a elegir uno de ellos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos dicen. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver qué más me dicen mi sacerdote, mi sacerdotisa. El tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. En estos momentos tú, Virgo, estás haciendo un balance. En estos momentos quieres tomar lo que es una decisión. Es como que me dan a entender, estás en esa encrucijada, Virgo, de apostar por el amor o por tu economía. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿vale? A lo mejor de repente esto está relacionado para aquellos que quizás me dice Richard, yo estoy en un país donde económicamente estoy muy bien, pero el amor de mi vida está en la distancia y me dice que me vaya a vivir con él o con ella, pero en ese país yo no voy a tener oportunidades. Entonces, estás en una encrucijada. Estás haciendo un balance entre el amor o el dinero, mi querido Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo, con la carta del 2 de pentáculos, muchos de vosotros quizás me dice Richard, en estos momentos tengo lo que es un problema legal con mi ex. Ejemplo, ¿vale? Y siento que estoy muy estresado, muy estresada por esta situación. Quiero dejar todo, me dices, la parte económica. Muy bien, mi querido Virgo. Y a lo mejor de repente tú, Virgo, en este momento estás lo que es en un proceso legal. Esta situación te tiene muy estresado, muy estresada y me dice Richard, yo creo que para mí lo más importante es mi salud mental. Y tengo esa percepción o voy a tomar esa decisión de dejarle todo lo que es la parte material, porque para mí es muy importante, mi salud mental. Estás en un balance. Vamos a ver qué consejo te dan. ¿Vale, cariño? Vamos a ver qué consejo te da el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. La reina de pentáculos, cariño, me dice, tienes que optar por tu economía, me están diciendo. Entonces, mi querido Virgo, si tú estás con una persona que te dice, vente a mi país, y tú sabes que la parte económica ahí no es fácil, pues ¿por qué no lo dices a esa persona que venga al lugar donde tú estás? Como ejemplo, si tú en este momento estás en una parte legal y estás muy estresado o muy estresada, el tarot, cariño, espiritual te dice, no renuncies a lo que es tuyo, porque eso también a ti te pertenece. Si tú de repente estás en un trámite legal, no con la persona de tu interés, con una persona X, tienes problemas quizás de herencia, de terreno, estás en un juicio, se oscureció todo, cariño, estás en un juicio con una persona. Me dice, tienes que continuar adelante, corazón, porque eso es tuyo, me dice Virgo. Eso es tuyo, ¿vale? Entonces, haz caso de lo que te dice, cariño, la carta de la reina de pentáculos, ¿vale? Mira, esto es una señal, Virgo. Cuando te he dicho que tienes que defender lo que es tuyo, se ha oscurecido totalmente. Y otra vez se vuelve a oscurecer. Es como que no quieren que te entregue este mensaje, ¿ves? Se oscureció, Virgo. Entonces, yo siento, Virgo, que esto es una señal. Ellos no quieren que tú abras los ojos. Ellos no quieren, cariño, que tú defiendas algo que es tuyo. Se ha oscurecido, mira. Se volvió oscuro, cariño. Había una luz, por eso que no he puesto mi Lex que tengo para que me dé más luz, porque había mucha luz.
y justo en tu signo, cuando te digo esto, se oscurece. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces ya tienes el mensaje, cariño. No te rindas. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Ahora sale el sol. Ay, por Dios. Esto es una señal. Esto es una señal, Virgo. Ya está. Esto es una señal, Virgo. Te están diciendo. Ellos no quieren que tú reacciones. Ellos quieren que tú renuncies a algo económico. Y no lo hagas, cariño. No lo hagas. Vamos a ver. Ya está. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Virgo, Capricornio, Tauro. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. O es una persona que tiene mucho poder. También. Vamos a ver. La carta de la estrella. Muchos de vosotros, Virgo, están lidiando con un Piscis. Amores a distancia también, o con personas de elemento agua. Esta persona de piel blanca, cabello largo, castaño, rojo, rubio o negro también. Ustedes, cariño, mantienen la comunicación a través de las redes sociales, teléfono, redes sociales, etcétera, etcétera. Te ama, ¿vale? Este hombre, esta mujer te ama. Me sale lo que es la carta del 5 de copas. Has dado mucha oportunidad a una persona que a lo mejor de repente tiene lo que es un compromiso, Virgo. Esa persona, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿será que esta vez va a dejar a su pareja? No. No tiene intenciones de dejar a su pareja. Piel blanca, cabello negro, largo, es una persona que lo has dado inclusive hasta 4 oportunidades, Virgo. Vive cerca de la costa, cerca del mar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Si eres puntero a la próxima, te prometo que tu lectura va a ser como 40 minutos. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.